La sala quedó abierta. La sala quedó abierta. Ya, está grabando. Está grabando y se escucha perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar, como les decía en el correo, de la obra de teatro El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Había otra obra agendada para hoy también de Tirso de Molina. Sin embargo, no la vamos a alcanzar a revisar por cuestiones de tiempo. Así que como en otros casos, va a haber un resumen por ahí dando vuelta en el correo y si las posibilidades, eh, si está dentro de las posibilidades, también va a existir una cápsula por ahí dando vuelta. Ahora bien, si quienes reseñaron la obra que no vamos a alcanzar a ver hoy, de la prudencia en la mujer, quieran compartir sus videos con el curso, apoyar en ese sentido eh, esta falencia que va a haber ahí con este drama histórico que por lo demás era distinto a las obras que hemos analizado y por eso opté porque no lo viéramos necesariamente hoy y le entráramos con detalle al burlador de Sevilla. Pero si quienes reseñaron la obra la quieren compartir o subir a Canvas, no sé, hacerla dar vuelta por las redes sociales o por el correo, lo puede hacer. Obvio que sí. Eh, Así que eso, en la clase de hoy entonces solo con el burlador de Sevilla. Eh, Tenemos eh, invitado hoy día a Pablo, que nos va a ayudar un poco con el análisis del personaje en la obra El burlador de Sevilla. El asunto de invitar a alguien para esta clase es porque, como se lo he mencionado en otras veces, o no, creo que nunca se lo había mencionado, pero yo me dedico al análisis estructuralista de los textos que tiene que ver con las configuraciones textuales y el develar los significados a partir de X configuraciones textuales que se construyen a través de significantes que son palabras. Entonces, de repente hay una recurrencia o redundancia de ciertas palabras y yo construyo los significados a partir de esa redundancia en las palabras. Son métodos estructuralistas que fueron bien usados por los alemanes, los franceses, no son corrientes europeas, eh, que devienen del formalismo ruso, que seguro que si ya vieron algún curso de teoría literaria básico, fundamental, ya entienden cómo funciona. Entonces, como esa es mi área, yo no me especializo en el análisis de personajes o de otras corrientes imbricadas a la literatura, como la psicología, por ejemplo. Conozco gente, tuve compañeros doctorales que se dedican al psicoanálisis en ensayos, obras narrativas y otro tipo de obras, eh, que no es mi caso. Entonces, sí, exactamente. Me imagino que está hablando de David Parra. Con David Parra fuimos compañeros, así que sí, él se dedica bien a eso, al psicoanálisis de la literatura y tiene su tesis doctoral que tiene como título Puedes soñar la literatura, es algo bien poético. Bueno, esa es una corriente completamente distinta a la que yo hago, ¿ya? Pero, pero en el fondo eso, es develar significados desde distintas configuraciones. Entonces, invité a Pablo porque me parece interesante en el burlador de Sevilla, me parece interesante en el burlador de Sevilla, cómo se va a configurar el personaje de Don Juan, pero no en su sentido literario, sino en su sentido estrictamente real. Eh, Tiene que ver con eso. Eh, entonces, esto va a ser un experimento, porque cuando yo he invitado a otra gente a hacer clases, a mí me han invitado a otros cursos a hacer clases, y en general a quien invitan hace la clase. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy día con Pablo es una especie de experimento en el que, y vamos a ver cómo sale, vamos a intentar que salga bien, es un experimento en el que los dos vamos a ir haciendo la clase. Vamos a hacer una clase conjunta que esperemos eh, que, que la fuerza nos acompañe y salga bien. Así que Ignacio, si puedes darnos tu bendición por ahí o rogar con el Altísimo que resulte, lo vamos a hacer. Sí, Benjamín, tiene como esa onda del podcast interactivo. Eh, Gracias, Ignacio.
Muchas gracias por eso. Bueno, voy a leer del celular porque voy a presentar a Pablo para que sepan a qué se dedica y todo lo demás. Eh, es licenciado en psicología y psicólogo de formación. Se especializa en los test, en la interpretación de los test proyectivos de Lucher y Zullinger en espacios clínicos y laborales, además de otras evaluaciones asociadas a las habilidades cognitivas y a la identificación de patrones de comportamientos sociales e individuales. Eso, de hecho, lo que va a explicar Pablo hoy día con respecto de don Juan Tenorio tiene que ver con el análisis del personaje y sus comportamientos a nivel social y colectivo. Entonces, por eso nos interesa. Actualmente se dedica al estudio del suicidio y su prevención en la Universidad de los Andes. Y con esto último quiero decir que he tenido el orgullo de estar escribiendo hace algunos meses atrás un proyecto que tenemos en pausa, pero estamos escribiendo con Pablo acerca de el suicidio en la historia de Chile y empezamos con la escritura del suicidio en el tiempo de la conquista. Ustedes saben que me dedico bien a esa área del siglo XVI en América, además del XVI y XVII en Europa, que es la lógica de este curso. Entonces estamos escribiendo eso con Pablo, el suicidio en la historia de Chile, en un tono más bien ensayístico, porque como esa es su área, yo en realidad complemento desde otras vertientes. Así que eso, Pablo, no sé si quieras decir algo antes que empecemos. Gracias por la presentación. Suena muy bonito como lo dices. Mm, Así que lo agradezco. Así somos las Em, personas de letras. Bienvenido a claro, literatura y lingüística. hermoséalo todo nomás. Así Claro. que agradecido, un gusto saludar a todos y todas. Qué bueno ver que se están conectando cada vez más y que, como decías tú, bueno, no sé la historia del joven que da la bendición, pero le agradezco su bendición. Me imagino que debe haber una historia muy buena de alguna clase. Así que muchas gracias, Ignacio Navarro, por dar tu venia. Así que, bueno, como dijiste, que la fuerza nos acompañe y vamos nomás. Perfecto. Ya, yo voy a poner a compartir la pantalla. Si hay problemas para visualizar, yo también le contaba una vez a la gente acá del curso que presenté en un congreso. Parece que tú lo viste, Pablo. Estaba presentando en un congreso y la diapositiva jamás se cambió. Es que Sí, yo sí. hablaba. Se generó un bucle donde repetía todo el rato tu misma frase. Fue bien triste, la verdad. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Ya, ahí estamos. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí. Gracias. Me pueden ir escribiendo en el chat si tienen dudas o lo que sea. La Dani me dice que se ve bien la pantalla. Ya, lo que vamos a hacer hoy se llama En la mente del Don Juan, masculinidades frágiles o frágiles masculinidades en el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Dice C1630, para los que no saben lo que significa C, es circa, en latino, alrededor de. Ustedes saben que con las horas del siglo de oro no podemos definir fechas con exactitud. Algunos filólogos sí lo logran hacer, pero, pero es difícil. Uno trata ahí de mantener un poco, de establecer una fecha tentativa. El título completo es El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, porque, bueno, los dos primeros actos o jornadas, recuerden que en el siglo de oro tenemos la posibilidad de que la obra esté compuesta por actos o por jornadas, ya, porque remiten a la misma unidad dramática. Eh, las dos primeras obras, o sea, los dos primeros actos nos van a presentar ahí a Don Juan, van a estructurar al personaje en su sentido literario y psicológico, y el tercer acto, o la tercera jornada, tiene que ver con este complemento que viene ahí después de la I, y convidado de piedra. Entonces, bueno, los que leyeron, los que alcanzaron a leer El burlador de Sevilla, tuvieron el tiempo para hacerlo, sabrán a qué nos referimos con esto, y quienes no lo hicieron, presten atención al resumen breve que vamos a hacer antes del análisis propiamente tal. Eh, el burlador de Sevilla, de este cura de Tirso de Molina, retrata esta idea del mito de Don Juan.
y a partir de eso la creación de un personaje, o sea, la estructuración de un personaje eh, que es ampliamente conocido en la literatura española y también en la literatura de otros continentes. Al igual que lo que hablábamos hace como un mes atrás de Pedro Urdemalas en la tradición española y de su tránsito a la tradición latinoamericana como Pedro Urdemales, bueno, acá también tenemos una popularización de la idea del Don Juan, que transita desde la península hasta otros lugares, por lo que es posible identificar la figura de Don Juan en múltiples literaturas. La obra de teatro se centra en este personaje, en este Don Juan Tenorio, eh, que ahí está, dice, con comillas, caballero. Se refiere a o sea, se centra en las hazañas amorosas de este comillas caballero. Y dice comillas caballero porque caballero aquí como significante tiene una doble lectura. O sea, está el título nobiliario o la posición nobiliaria de ser caballero, es decir, un estrato acomodado en comparación con otros. eh, y está la idea que tenemos nosotros del caballero, como ese en la matriz quijotesca, podríamos decirlo así, del caballero, como ese sujeto que salva doncellas, que va de pueblo en pueblo luchando con la adversidad. Entonces, eso configura. Por eso vamos a decir que este significante de caballero va a tener una doble lectura. Por eso lo puse entre comillas caballero, porque vamos a advertir que los actos que hace don Juan en la obra podrán tener de todo menos de caballerosidad, en el sentido quijotesco. Don Juan es un personaje histórico. No es que Tirso de Molina se lo inventó, no es que los continuadores de la misma tradición se lo inventaron. No, aquí debe existir, lo dice Menéndez Pidal, una estructuración previa que permite el despliegue de este personaje. Es decir, posiblemente la historia que se cuenta, no en su sentido amplio, pero en su sentido más material, eh, diríamos en la materia constitutiva, usando los términos de Aristóteles en la poética, en la materia constitutiva, eh, sí debe tener algo de real, un asidero en el plano histórico. Entonces, Menéndez Pidal va a decir que la verdadera fuente próxima del burlador pudo ser una leyenda referente a Sevilla, que fijase ya los nombres de don Juan Tenorio y del comendador don Juan de Ulloa. Entonces, en este momento en que se revelan dos personajes que posiblemente sí existieron, ya nos va dando cuenta de que don Juan y la construcción que hace Tirso Molina en esta obra muy posiblemente responde a parámetros de la realidad, de la línea histórica. Como ya hemos dicho, y esto, el fragmento viene de la tesis doctoral de Álvarez, donde analiza el burlador de Sevilla, dice que si existe un mito por antonomasia que ha reflejado y refleja la idiosincrasia del hombre español, este es sin duda el de Don Juan. Es decir, que de ahí hay una idea recurrente que se moviliza en el imaginario social, que creo yo, esto es muy personal, eh, que tiene que ver con esta idea del sujeto español, del hombre español, como un individuo que le va bastante bien con las mujeres, ¿ya? Que es como en nuestro símil latinoamericano, es como esa idea también que se moviliza en el imaginario de los argentinos. Eh, que después podríamos conversar un poco de cómo se van asentando estas ideas en el imaginario y cómo se reproducen, pero Álvarez va a decir eso, entonces, que la idea del Don Juan refleja y va a seguir reflejando la idiosincrasia del hombre español. Eso un poco para que nos armemos del contexto de lo que vamos a hablar desde el plano histórico literario. Este fue un plano que particularmente me compete a mí y a quienes nos dedicamos al estudio de las letras.
Eh, por lo mismo, en lo que respecta al lenguaje, esa popularización de la idea del Don Juan, en múltiples obras de teatro, o sea, no solo en obras de teatro, en otro tipo de producciones que son narrativas y poéticas también. De hecho, muy probablemente, alguien del curso pudo haber leído El burlador de Sevilla en el colegio, porque aparece, o sea, perdón, Don Juan Tenorio, en el colegio, la obra Don Juan Tenorio, porque aparece en las sugerencias ministeriales de lectura para primero medio. Así que es probable que alguien lo haya leído, que ya conozca esta historia. O sea, la sustancia de la historia. Porque nosotros hoy día vamos a hablar de El burlador de Sevilla, otra obra que se despliega con el mismo personaje. Ya. Eso con respecto al panorama histórico literario. Ya, todo lo que hicimos fue conformar esa unidad de base para que podamos meternos de lleno al cruce que anticipábamos que íbamos a hacer, que vamos a hacer hoy, y para el cual Pablo fue invitado para que nos ayude y aceptó gentilmente. Entonces, nos preguntamos, yo me lo pregunto, Pablo, y se lo preguntan seguramente mucha de la gente que está conectada ahora, 10 y tanto de la mañana en la clase de Español A2. ¿Cómo se define en la psicología un Don Juan? Ya, mira, veámoslo partiendo desde el punto, me imagino que algunos lo saben y si es que no, hay un libro que yo por lo menos le digo, y te lo he comentado alguna vez, Eric, que es la Biblia de los psicólogos, que es este famoso DCM, DCM este que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que se va renovando cada cierto tiempo, y uno va actualizando con los trastornos y todo. Y el tema de este Don Juan, o Don Juanismo, como se lee en algunas partes, en el DCM3, que era el del año 87, se hablaba de este Don Juanismo desde un adicto al sexo y una persona que utiliza a las otras personas. Luego, el año 2000, se renovó al DCM4 y ese año se eliminó este tema de la adicción al sexo y también se eliminó este tema de la utilización de las personas. Entonces al final dijeron, ¿sabéis qué? Dejémoslo para el DCM5 mejor y ahí démosle alguna connotación ya como de la sexualidad. Llegó el DCM5 y nada pasó. El DCM5 salió el 2013 y muy poco es lo que se menciona. Se propone ahora que se hable de una hipersexualidad. Sin embargo, este vicepresidente del grupo del DCM5 nos dijo que, y fue súper honesto al decir que faltaban investigaciones que nos dieran estos parámetros para poder decir, ¿sabéis que esta persona tiene un don Juanismo o es un don Juan? ¿Ya? Pero, ¿qué podemos saber de momento? Y ahora sí me lanzo al PPT. Sabemos que un Don Juan sabe muy bien seducir y tiene una compulsión por seducir, ¿ya? Tiene una capacidad increíble de adaptarse a lo que la... Perdón. Sí, dime. Desde mi ignorancia, desde otro campo, ¿qué significa una compulsión? Es compulsivo, o sea, por ejemplo, tenías un paquete de papas fritas y vas a comer de manera compulsiva, es una cuestión que te inquieta, tenés que hacerlo, tienes una Ah, ya, necesidad, es una perfecto. cuestión que no te podéis levantar sin pensar en hacerlo. Ya. ¿Ya? Entonces, sabemos que este don Juan tiene esta compulsión, como explico, y se adapta de manera increíble a lo que la persona que él quiere conquistar quiere escuchar. O sea, puede adaptar su discurso perfectamente, llegando a este punto de disfrazarse de otra persona, de fingir ser otra persona, de mentir de una manera increíble. Entonces, ahí me gusta este de que es un seductor por engaño, o sea, él engaña a las personas, se burla, es un burlador de Sevilla, ¿cierto? Eh, eh, bueno, va a engañar y seduce a través de eso. Siempre, y aquí es bueno que lo sepan, y sirve como casi que dato para la vida, todo este tipo de comportamientos que son hipersexualizados, mucho de esto de la conquista y de todo este tipo de cosas, siempre van a esconder una profunda inseguridad en sí mismo. Eso ya está claro desde que lo comenzamos a leer. Hay una inseguridad que le está tratando de suplir, ¿ya? Y hay patrones de personalidad que van a predominar. Por supuesto, esto puede ser en más en algunos casos, menos en otros casos, pero de que hay un tipo neurótico, sin duda, quizá es un neurótico como estos internos, ya en la externa quizás se muestra muy calmo y muy pasivo,
Narcisistas sin duda. Estas personas son el centro del universo y si se tienen que ahogar en el agua observándose, lo van a hacer. Muy, muy, muy narcisos, ¿ya? Y antisociales en el sentido de que no respetan reglas ni normas. O sea, si la persona que yo quiero conquistar está casada, me vale. Si yo estoy casado, me vale. Todo le vale. La cosa que tiene que importar es concretar la conquista, ¿ya? Entonces, en ese sentido son antisociales claramente. Eh, Pueden tener variados orígenes, aquí no hay como, chuta, cómo podemos diseñar un Don Juan o cómo podemos criar a un Don Juan, no hay un, digamos, un factor que sea como único, puede ser por varios factores, y existen diversos tipos de Don Juanes también, teniendo de la base siempre el Don Juan que vamos a ir viendo hoy. Aquí, bueno, hay una inmadurez sexual muy similar a la del adolescente. Aquí digo inmadurez porque estamos hablando de gente ya más adulta, pero si cualquiera de nosotros hiciera el ejercicio de la adolescencia y la sexualidad, y sin tabúes, sin tener vergüenza de pensarlo y de recordarlo, la adolescencia era un despertar sexual, pero increíble, ¿ya? Entonces, en la adolescencia, ¿qué queremos conocer? La sexualidad del otro, la sexualidad propia, y cómo se conforma esta sexualidad. Pero esta es una etapa que uno, cuando se va volviendo más viejo, más, qué sé yo, va superándolo. O sea, el sexo sigue estando, pero no deja de ser algo tan relevante o lo que sé yo. Pero en este tipo de Don Juan, pulsión sexual tan intensa se mantiene a lo largo de toda su vida, o se mantiene durante un largo periodo. No es como que llega a la adolescencia, llega y lo supera, él se mantiene en esa inmadurez, ¿ya? Y además, está claro, utiliza a las mujeres sin una pretensión de generar una relación franca, efectiva, duradera, y solamente lo utiliza para inflar su autoestima, para compensar esta inseguridad y por otras cosas que vamos a ir mencionando más adelante. Eso de momento, amigo. Gracias, Pablo. Bueno, eso era para que pudiéramos un poco, entonces ya tenemos un panorama del histórico literario de Don Juan y ya tenemos una base desde la psicología. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo articulamos dos bases estructurales para poder dirigir posteriormente el análisis que vamos a hacer de la obra? Hay un artículo muy, muy, muy bueno que no aparece en el programa eh, por cuestiones de selección de lo fundamental. ¿Ya? Este artículo es bueno, pero el asunto es que es muy reducido en cuanto a su análisis, pero el artículo es bueno, bueno, bueno. Así que se lo recomiendo. Tiene que ver con las mujeres en Don Juan Tenorio, o sea, en El Burlador de Sevilla y en Don Juan Tenorio. El asunto es que este artículo es bueno, repito, es bueno, pero es demasiado descriptivo. Entonces, si uno quiere adentrarse desde la parte descriptiva, bien, aplica todo el rato. Pero no es tan crítico. No es leer crítica literaria en sí mismo. Pero les puede servir de nuevo, repito, para diseñar el panorama base. Entonces dice, en Tirso aparecen 5 mujeres burladas, una noble desconocida, por la que envían a Juan de Castilla a Nápoles, Isabela, Tisbea, Ana y Aminta. Se menciona como objeto de constante de burlas a las prostitutas y queda en intento el engaño de una tal Beatriz. Bueno, lo que nos interesa son, ni siquiera son las 5 primeras mujeres burladas, sino que son solo 4 de ellas, porque la primera es una desconocida que Tirso de Molina presenta para que nosotros nos hagamos una idea de que esto no es nuevo. No es que don Juan se despertó un día, como decía Pablo, y se le ocurrió hacer este asunto de andar por el mundo burlando mujeres. No, esto va a responder a un patrón que se va repitiendo y es constante a lo largo de la vida del sujeto. Entonces, la mención que se hace de esta noble desconocida, inicialmente que no se desarrolla, es para dar cuenta de que esta conducta en el sujeto existe previamente y no es que haya aparecido solo para lo que estamos viendo. Ya, en el primer acto o jornada se nos va a presentar a don Juan y todo va a partir con la burla que se hace a la duquesa Isabela, cuando don Juan se hace pasar por Octavio para engañarla eh, y después irse de ahí, logra irse porque su tío trabaja ahí en ese castillo y deja que se vaya.
en el fondo, o sea, lo salva una vez más para que no tenga repercusiones por el acto que ha hecho de burlar a Isabela. El asunto es el siguiente, don Juan se va, o sea, logra el cometido de tener relaciones con la duquesa y se desaparece. El problema, el asunto es que la obra, y aquí Tirso de Molina tiene un punto maravilloso. ¿Por qué? Porque la secuencia lógica, la estructura mental nuestra, nos diría que inmediatamente tenemos que ir, en teoría literaria es el encadenamiento. El encadenamiento. Nos dice que inmediatamente nosotros deberíamos continuar con la secuencia de qué está pasando con don Juan posterior al engaño. Sin embargo, lo que hace Tirso de Molina es poner un enclave. Para los que no han tenido teoría literaria, la estructura del relato, de la historia en sí misma, según el formalismo ruso, tiene tres unidades de sentido y dos de ellas son el encadenamiento y la enclave. El encadenamiento es cuando una obra, cuando la narrativa de una obra es continua, y la enclave es cuando esta narrativa, si bien es continua, tiene secuencias que la rompen y produce lo que en términos coloquiales podríamos llamar como micro relatos complementarios del relato principal. ¿Ya? Entonces ahí Tirso de Molina es genial. Genial, ¿por qué? Porque no solo seguimos la secuencia de lo que va a pasar con Don Juan, sino que conocemos las secuencias que pasaron con los personajes que se vieron involucrados en los actos de Don Juan. Entonces vamos a saber que después de que pasa esto, después de que la duquesa es burlada y don Juan se logra ir con ayuda, por ayuda de su tío, eh, la duquesa va a terminar encerrada en una torre, porque recuerden que en la literatura del siglo de oro, el honor, esta pureza que significa la virginidad, es bien importante. Entonces, claro, va a quedar en una torre encerrada. Bueno, ustedes saben, lo mismo que pasa, se escuchan de fondo la gente vendiendo verdura, ustedes saben, en la magia del sur. Eh, lo, que iba a decir, lo que iba a decir es que la encierran en una torre hasta que logren aprender a Octavio, porque todo el mundo cree que Octavio es quien ha hecho esta burla, porque la misma duquesa lo menciona así. Porque recuerden, don Juan se hace pasar por este duque. Eh, y esto obliga a que Octavio también tenga que escapar, porque eso va a ser apresado y va a ser ejecutado. Listo. Se dan cuenta ahí el enclave. Tirso de Molina nos permitió saber qué pasó con estos sujetos. Este primer acto va a continuar con eh, Don Juan y Catalinón huyendo en un barco que se hunde y siendo rescatados por Tisbea, una pescadora muy hermosa. Entonces, cuando se describe a Tisbea desde estos parámetros de la hermosura y de que hay otros hombres que la pretenden, incluso Anfriso, que es muy connotado entre las féminas de su tiempo, nos va a inmediatamente anticipar que la, la próxima mujer burlada va a ser esta pescadora. Entonces, eh, el asunto es que sí, por supuesto que don Juan, urde todo un plan para hacer la burla a Tisbea, eh, incluso para llegar a tal punto de huir del lugar con las mismas yeguas que Tisbea había criado desde pequeña. Entonces, miren, se da cuenta como ahí don Juan incluso hace la apropiación de la cuestión material de la mujer que es burlada. Entonces, bueno, va a aparecer en escena don Gonzalo de Ulloa y el rey Alfonso de Castilla. Van a tener una conversación sobre ciertos parajes como Sevilla, Lisboa y todo lo demás. Pero lo que nos interesa es que don Gonzalo de Ulloa va a decir que él tiene una hija, que después vamos a ver que se llama Ana. Entonces el rey le dice, bueno, que él la va a casar con don Juan Tenorio. Eh, entonces, ya, la introducción de esto también es un enclave, porque no, si bien va a responder a la secuencia principal,
va a estar ahí como una secuencia complementaria. ¿Qué sigue pasando con Don Juan y la pescadora Tisbea? Por supuesto que él le hace la burla, ¿ya? Consigue con engaño tener relaciones con ella, y después sale Tisbea gritando y lamentándose del engaño de Don Juan, que profanó su honestidad y su cama y luego huyó con su yegua. Dice en el fragmento, dice en el fragmento, que es lo que enuncia Tisbea. Ay, choza, vil instrumento de mi deshonra y mi infamia. Él se cuenta cómo las categorías del honor y de lo mal infamado que es visto el acto sexual previo al matrimonio o con una persona que no es el prometido en este caso, eh, como tiene una connotación negativa. Cueva de ladrones fiera que mis agravios ampara, rayos de ardientes estrellas en tus cabelleras caigan, porque abrazadas estén, si del viento mal peinadas. Ah, falso hueste que dejas una mujer deshonrada, nube que del mar salió para anegar mis entrañas. Y así sigue. Y después va a decir que siempre las que hacen burla vienen a quedar burladas. O sea, está diciendo que por muy ingeniosa que ella se defina a sí mismo, fue burlada. Engañé, engañóme el caballero debajo de fe y palabra de marido y profanó mi honestidad y mi cara. Ya Pablo, según el primer acto, porque ahí termina el primer acto, ¿qué se nos revela desde la psicología hasta ahora con respecto al personaje de Don Juan en la obra de Tirso de Molina? A ver, aquí vamos a hablar, ¿cierto?, de la masculinidad de Don Juan y de cómo a ver, utiliza esta masculinidad como para lograr algunas cosas, digamos. Pero también primero tenemos que entender que Don Juan tiene un amor perdido, que es su madre, ¿cierto? Si nos pudiéramos meter en la mente de Don Juan, probablemente él estará pensando, mi madre me abandonó. Y este narcisismo excesivo lo va a llevar a pensar, increíblemente, que su madre no solo lo abandonó, lo engañó con su padre antes de que él naciera. Entonces, ¿qué genera en una sensación que vamos a ir explicando más adelante de venganza? Pero es importante que sepamos que él nació o que creció, digamos, lleno de padres, con muchas imágenes paternas, pero con ninguna madre. Ahora, esta ausencia de la madre finalmente es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Porque si bien la madre nunca estuvo, la madre siempre está. ¿De qué manera siempre está? A través de estas conquistas, ¿cierto? A través de bueno, como se explica un poquito más abajo, de esta posible deshonra a la mujer a través de la deshonra y que él quisiera quizá venganza hacia el género femenino, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera lo hace? Habíamos dicho que este Don Juan pudiese ser un tanto neurótico, por lo tanto, predomina dentro de él una histeria que ataca la esencia de lo femenino. ¿De qué manera ataca? ¿De qué manera él pudiese atacar esta sensibilidad? Es la posibilidad de la fémina de concebir. Entonces, Don Juan se niega a ser padre para no convertir a una mujer en madre y así, de una u otra manera, terminar con este círculo vicioso de esta madre que hace sufrir a un joven o a un niño, ¿ya? Y, por supuesto, la búsqueda de lo sexual, si bien es un factor que pudiese ser importante, no es la real intencionalidad, ¿ya? Esta cubre esta real intencionalidad. Y bueno, Don Juan fantasea con y de pronto hasta él se lo puede creer, esta fantasía de que el amor lo va a redimir, que va a lograr amar y fantasea con eso, ¿cierto? Pero finalmente él, es una imposibilidad que esta persona tiene, o sea, eh, no puede llegar a convertir este amor en una realidad, no se puede enamorar, no se va a casar y no va a tener una familia, ya que todo esto que él maquinea en su mente, si bien tiene un toque como romántico, por decirlo de una manera, que él romantiza en su mente, pero finalmente es un estado de inmadurez y narcisismo que lo mantiene congelado, digamos, ¿ya? Claro, claro. Pienso un poco en lo que tú hablas, porque el ejercicio que hace el autor, en este caso, es elidir la figura materna, por lo mismo no hay menciones a la madre, ¿ya? Borra, hace
En literatura hablaríamos del el desdibujamiento del personaje. Sin embargo, eh, en la explicación de la conciencia del personaje, podríamos decir que a pesar de que textualmente la figura materna no existe, la figura sí se hace recurrente dentro de su cabeza, en el fondo. Es como eso lo que estamos tratando de explicar. Claro, o sea, ¿por qué él atenta contra el otro género? ¿Por qué escapa? ¿Por qué utiliza? En el fondo se entiende que él en su mente siente una venganza inconsciente, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Claro, ¿Ya? te entiendo, te Entonces, entiendo. claro, Sí, bueno, eso vendría a explicar por qué esa ausencia de la figura materna, ese desdibujamiento de la madre, se compensa con la sobreexposición de figuras masculinas. ¿Ya? Por eso aparece un montón de padres, un montón de caballeros. eh, no sé, no sé, se me ocurre que por ahí entonces yo, a nivel literario, yo podría explicar desde la psicología esta hiperutilización del personaje masculino en claro, desmedro de la reducción del personaje femenino, porque aquí las mujeres son súper claves, pero sin embargo los que asumen los roles preponderantes hegemónicos van a ser los personajes hombres. claro. Porque de una u otra manera, esta ausencia de la imagen femenina le quita sensibilidad a este Don Juan con respecto a lo femenino. Entonces, no tuvo una madre, más encima tiene estos sentimientos y sensaciones de abandono, de engaño. No tuvo una imagen femenina cercana que le pudiera hacer entender de que no es tan así, digamos. Claro, Se rodeó siempre de hombres y siempre los hombres vinieron a darle algún consejo o a criticarlo, qué sé yo, pero estuvieron. claro. Ahora, bueno, esto me recuerda lo que tú dijiste, lo que estaba hablando, eh, de un comentario que hacía una profesora de teoría literaria que yo tuve alguna vez con respecto de la homosexualización de algunos personajes en, en esta obra del Burlador de Sevilla. Pero ese es un tema que podemos dejar para el final. ¿Ya? Acuérdame de eso, acuérdame de eso. Sí, sí. Eh, entonces, ya, hasta este momento en la obra, en el acto uno tenemos un poco los asuntos que nos ha comentado Pablo, que tienen que ver un poco desde literatura, con el desdibujamiento de la figura femenina en desmedro de la amplificación de la figura masculina, explícitamente, estructuralmente, por la utilización amplia de personajes masculinos y la incidencia de los mismos a nivel de la historia. Ya, tenemos entonces el segundo acto, jornada, eh, donde eh, se nos van a ir presentando otras burlas que hace Don Juan. eh, Se nos va a decir que por lo que por lo que ha ocurrido, por lo que ha ocurrido, tal vez sea necesario casar a don Juan con la duquesa Isabela, pero recuerden antes que don Juan fue prometido a la hija de Gonzalo de Ulloa, que se llama Ana. Entonces aquí va a empezar a darse un enredo con respecto de las relaciones amorosas y de los vínculos matrimoniales que se van a armar en la obra. Que en algunas diapositivas más adelante vamos a tratar de explicar con, con detalle. Entonces, este duque Octavio, que se cree culpable de la burla a la duquesa Isabela, llega donde el rey se da cuenta que Octavio es inocente, entonces le dice que bueno, por los problemas que ha tenido, la va a casar con, o sea, lo va a casar con la hija de Gonzalo de Ulloa, Ana de Ulloa, pero recuerden que en el acto primero, Ana de Ulloa fue prometida a don Juan Tenorio, entonces, de nuevo, vamos a seguir con estos enredos con respecto de los vínculos matrimoniales, que reitero, en algún momento vamos a tratar de explicar. Eh, Octavio se siente feliz porque Ana es una mujer extremadamente bella, según textualiza Tirso de Molina en la obra. Eh, bueno, llega don Juan al pueblo, después de haber burlado a la pescadora Tisbea, recuerden que se arranca con las yeguas de ella,
y le pregunta al marqués de Mota acerca de cómo son las mujeres, y él le dice que la más hermosa es de la que él está enamorado, que es eh, su prima, Ana de Ulloa. Eh, bueno, Michelle escribe, tuve que hacerme un mapa con los compromisos. Sí, en realidad cuando uno quiere analizar la parte de los vínculos matrimoniales, es como estar viendo la serie Dark. Hay que tener un mapa ahí con los personajes y hartas líneas para saber quién se casa con quién y por qué después lo cambian con este y así nos vamos toda la hora. Bueno, el asunto es que cuando le dice el marqués de la Mota que está enamorado de su prima Ana, que es la mujer más hermosa, a don Juan evidentemente le entra la idea de que tiene que hacerle la burla a esta mujer. Entonces, eh, aquí el, el marqués de la Mota le cuenta un poco cuáles son sus intenciones con ella y cuál es y cómo se va a encontrar con esta mujer, porque ella también está enamorada de él. ¿Ya? Aunque no se presenta como correspondido propiamente tal, sí, vamos a decir que sí hay una suerte de correspondencia. El asunto es el asunto es el siguiente, don Juan se entera del día, la hora y la forma en la que doña Ana le dijo a De la Mota que la fuera a ver. Entonces, por un mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la vaya a ver a las 11 de la noche con una capa de color rojo. Y ahí don Juan sabe cómo hacer la burla, porque hasta ese momento De la Mota no tiene idea de este mensaje. Entonces, ¿qué hace don Juan? Le va a decir que doña Ana se quiere juntar con él, que lo va a esperar a las 12 de la noche con capa roja. ¿Se dan cuenta? La hora real es a las 11, pero don Juan le va a decir que es a las 12. ¿Para qué? Para él ir una hora antes y poder llevar a cabo la burla. Y aquí, bueno, cuando se nos presenta esa, el desarrollo de cómo se va a hacer la burla, Catalinón, eh, que este personaje que mi antigua profesora Berta López dirá que tiene una homosexualidad encubierta, pero no lo vamos a analizar todavía. Ya, Catalinón va a decir algo que es clave, clave, clave en esta obra y que seguramente Pablo después nos va a ayudar un poco a que lo entendamos de mejor manera. Le dice a don Juan que todas las mujeres, que a todas las mujeres se les debería avisar que hay un hombre que las engaña y que ese hombre es el burlador de Sevilla. ¿Se dan cuenta? Lo dice, nombra al sujeto, hace le coloca esta suerte de apodo, de sobrenombre, el burlador de Sevilla. ¿Ya? Hay un reconocimiento como tal. ¿Y qué va a pasar con don Juan? Él se va a enorgullecer por eso. ¿Ya? No es que le da vergüenza, no es como, no es algo negativo. Para él esto es algo completamente favorable, completamente positivo. Obvio que el engaño que se le ocurre hacer para estar con Ana de Ulloa funciona, porque De la Mota se encuentra con don Juan en la calle eh, y este hombre, que aquí hasta aquí nos parece muy bueno, Mota le presta su capa para que se vaya a la casa, para que no se vaya con frío, no sé. El mismo hombre que después van a culpar por esto, le presta la capa para que a las 11 vaya donde Ana, él no lo sabe, obvio, eh, y, y hace la burla, o sea, logra burlar a Ana de Ulloa, que grita, falso, no eres el marqués, me has engañado. Y ahí sale el papá, don Juan, o sea, Gonzalo de Ulloa, se enfrenta a don Juan y don Juan lo mata. Y ahí hace lo mismo que va a hacer siempre, agarra sus cosas y junto con Catalinón se van, arranca.
Pero antes de eso, le devuelve la capa. Imagínense, la iba corriendo, saca la capa, ve a De la Mota, le dice, toma, ahí está tu capa, gracias, te pasaste, sigue corriendo, entonces después llega la gente, se da cuenta de la muerte y evidentemente pasa lo mismo que pasó en el primer acto, se culpa al otro, hay otro que se ve directamente afectado por las acciones de Don Juan, entonces el rey manda que se procese a De la Mota y se le ejecute. Ahí, de nuevo, otro enclave. Y ahora nos vamos de vuelta a la secuencia principal, al encadenamiento. ¿Qué está pasando con Don Juan cuando se va de ahí, después de haber matado a Don Gonzalo? Llega un matrimonio eh, de Batracio con Aminta y en ese matrimonio pide que los hospeden. Ahí podemos ver la tradición peninsular porque el que se va a matrimoniar dice que es un mal augurio que aparezca un desconocido. Entonces se lamenta porque llega un desconocido a la boda y ahí Catalinón piensa, desventurado marido, porque ya sospecha lo que va a pasar con la novia, que también va a ser burlado. Listo, ahí se acaba el acto 2. Nos interesa, Pablo, un poco que ahora que ya sabemos que esto de cómo las acciones de Don Juan van a afectar a otros, ya lo vimos, pasó en el primer acto, ahora pasa en el segundo acto. Entonces, ¿cómo los actos de Don Juan van a afectar al otro o a la otra, en el caso de las mujeres? Claro, bueno, una respuesta que casi se responde por sí sola, pero igual es bueno profundizar un poquito, ya que, como sabemos, don Juan está caracterizado por ser deshonesto, por la manipulación desmedida, ¿ya? Y esta va a ser una, como dice aquí, una herramienta para ignorar cualquier tipo de comportamiento moral y para probar su virilidad, su atractivo, ¿ya? Eh, y esto es sin temor a las consecuencias y a los daños que puedan provocar estos actos. O sea, no hay un respeto por el daño que se le puede hacer al otro, una cercanía de cómo se va a sentir el otro, cero empatía, cero posibilidad de pensar en cómo el otro se va a ver afectado. Ahora, como menciono acá, muchos de estos actos vienen, como ya había dicho, dentro de una venganza inconsciente que intenta exterminar. A ver, por ejemplo, llevarle un ejemplo y terminar esto porque igual es bien breve. Se entiende o entiendo que don Juan en algún momento, por ejemplo, mata al padre de una mujer. Entonces ahí tenemos una venganza súper inconsciente. Él mata a este padre, quizás con esta ideación de dejar, no de quizás de matar al padre, sino con esta ideación de dejar a a una mujer con el abandono de padre que él mismo sufrió, pero a la inversa. No sé si me explico. Entonces, con esos pequeños detalles podemos darnos cuenta de cómo este don Juan, en definitiva, le chupa un huevo, cómo el resto se va a sentir afectado. Entonces, si tenéis a un compadre de esa calaña suelto por el mundo, o sea, no va a quedar, pero nadie libre de verse afectado por algo que le haga. O sea, tanto la otra, como dices tú, la mujer, o como los que están relacionados con ella también. O sea, estamos hablando de alguien Claro, que es capaz de todo por conseguir lo que quiere, por la conquista. te entiendo, te entiendo. O sea, tenemos a un sujeto que en realidad bien poco le importa cómo sus actos repercuten en el otro. Por Entonces supuesto. va a ser una conducta reiterativa en ese sentido. O sea, imagínate alguien que tiene cero empatía en el mundo. O sea, va en la pura, no sé, pues, en una ida al supermercado y ya pasaste a llevar a cuántas personas. Imagínate en relaciones interpersonales como algo afectivo o algo que involucra lo sexual también. Claro, Mucha más afección va a haber. claro. Bueno, gracias Pablo. Nos pasamos al tercer y último acto. Obviamente, Don Juan hace la burla de esta mujer de esta última mujer, logra concretar el engaño también. El marido que anticipa, o sea, que anticipa su desgracia mediante el hecho de que llega un desconocido a la cuestión del compromiso, sí, se concreta, obvio que sí. También lo hace urdiendo un plan súper elaborado en el que incluso termina convenciendo al papá de la mujer burlada. Entonces, nos va quedando claro que este sujeto
no es un burlador improvisado, no, por el contrario. Eh, Desarrolla meticulosamente el acto de la conquista que va a hacer. Y la tónica nuevamente se concreta el asunto y se manda a cambiar. Consecuencia, el matrimonio hasta ahí no llega. Eh, y claro, pues el papá de esa novia quiere que Don Juan se haga cargo, o sea, que se case con su hija, con Aminta. Eh, ya, esa sigue siendo el encadenamiento de la secuencia principal. Vamos a la enclave. Aparece en Isabela, esta duquesa, primera mujer burlada, se encuentra por el camino cuando va de Valencia, o sea, a Valencia para Sevilla, se encuentra con Tisbea, se comentan lo que ha pasado, se reconocen como dos mujeres burladas por el mismo sujeto, y se decide que van a ir donde el rey, obvio, a dar cuenta de lo que ha pasado para que el rey tome carta en el asunto. También Octavio, que ya había sabido desde la traición y que había llegado a donde el rey y que había logrado que en respuesta a lo mal que le había pasado, que se casara con Ana de Ulloa, que en realidad estaba enamorada del Marqués de la Mota. Ahí se va haciendo el enredo con esto. Michelle, podríamos habernos puesto de acuerdo para que tú mostraras tu mapa conceptual, a ver si nos ordenábamos un poco, pero estoy tratando de que la idea se va... esto no es realmente preponderante, ¿ya? Pero háganse la idea que aquí la gente se está comprometiendo entre ellos, se cambian compromisos, se eliminan compromisos, hay compromisos que se tienen que obligar, así nos estamos yendo. Ven aquí, clama, y también dicen que Isabela viene a convertirse en su esposa. Claro, don Juan ahí está prendado, eh, digámoslo así, discursivamente hablando con muchas mujeres, ¿no? Porque él tiene que responder por su acto, y recuerden, en el tiempo, en el periodo del siglo de oro y antes, la respuesta de este acto era el matrimonio. La semana pasada, cuando analizábamos la madrina del cielo, recuerden que eh, al final Dionisio, que viola a Marcela, de igual manera termina casado con ella y perdonado. Entonces, el matrimonio aquí es bien importante para limpiar un poco la honra, la mácula que se ha cometido por con la virginidad de la mujer. Eh, ya, don Juan se mandó a cambiar, sabemos, y en ese momento, y aquí viene la parte más psicodélica de la obra. Esto es, esto es eh, imagínense ese meme de Lisa Simpson cuando dice, es oro puro, esta parte es oro puro. Ya. Don Juan Tenorio y Catalinón se encuentran con la tumba de Gonzalo de Ulloa, el papá de Ana, que fue muerto por mano de Don Juan, y le dice a la tumba del muerto, por la estatua y todo lo demás, que esta noche lo invita a cenar, burlándose del muerto. Le dice a la tumba, oye, te espero hoy día en la noche, anda como a las 8 para que nos tomemos una cosita. ¿Ya? Esa sería como la idea en la actualidad. Estoy diciéndolo en lenguaje más coloquial. ¿Ya? Pero eso es, este hombre no tiene absolutamente respeto por nada. ¿Y por qué digo que es la parte más psicodélica? Eh, Porque resulta que el muerto, por eso se llama y convidado de piedra, este muerto en una suerte de fantasma, es la misma estatua en otras transcripciones, pero remite a la misma idea, llega a la cena que fue invitado, llega a eso, digamos, si tuviéramos que relacionarlo como en términos latinoamericanos de literatura, realismo mágico en su máxima expresión. El muerto, el fantasma, esta estatua, llega a cenar porque fue invitado por don Juan. Catalinón, por supuesto que miedo a más no poder. Eh, la demás gente que está en la posada, muerta de miedo, porque obvio, el muerto llegó a cenar.
y don Juan, en esta cosa de hacerse el valiente ahí, ya, come con el tipo. Come. Y después, don Gonzalo, el fantasma, se va, pero antes le dice que mañana vaya a cenar con él. O sea, invierte la invitación. Le dice a don Juan que vaya a comer con él. A lo que don Juan acepta. Eh, de nuevo, vamos a lo en clave. Está el rey y todos los otros personajes, porque Isabela con Tisbea ya llegaron. Está De la Mota, está también Octavio, llegan después las mujeres del matrimonio que arruina al final. En fin, está todo el mundo ahí con el rey hablando acerca de don Juan Tenorio y las burlas que se hicieron, ¿ya? Y de cómo el rey tiene que tomar cartas en el asunto. Y ya en este momento ya en realidad está complicado solucionarlo porque el rey, claro, puede solucionar una burla casando a don Juan con una mujer, ¿ya? Dándole un título y mandándolo lejos de Sevilla. Pero don Juan está prometido con esta otra mujer y con esta otra mujer y le prometió al padre de esta otra mujer que se iba a casar con su hija. Entonces hay, hay una cuestión de proporciones mayores con respecto de los compromisos que se hacen. Bueno, claro, ahí, como habíamos dicho, que aparece el padre de Conaminta reclamando que a él se le prometió que su hija se iba a casar con don Juan, entonces don Juan también tiene que responderle y así se van. El rey logra ordenar un poco este mapa de Dark eh, con respecto de la nupcia matrimonial. Ya, eso en realidad no nos interesa mucho, mucho, ¿ya? Pero háganse la idea que finalmente los matrimonios logran concretarse de acuerdo con las secuencias que estaban previamente establecidas. O sea, la duquesa con Octavio y Ana de Ulloa con el marqués de la Mota. Ya. Ah, y Aminta con Batracio. Ya, resulta que eh, aquí está. Ya, Don Juan, que sabe que las bodas que se van a celebrar bodas que el rey articuló ahí como pudo para solucionar los problemas que Don Juan le dejó, sabe que se van a celebrar estas bodas, entonces antes de ir va a cumplir su palabra y va a cenar con Gonzalo de Ulloa. Y aquí ya, de nuevo, muy psicodélico todo. Llegan a la iglesia, entran y encuentran al muerto que los convida a cenar víboras y alacranes y sangre y, ahí debe haber dicho, y él por vino. La H está ahí arruinándolo todo. Pero bueno, eh, don Juan, don Gonzalo les tira la mano a don Juan, este se la da y en un acto del barroquismo más clásico, don Juan muere, muere. O sea, también tira espadas por ahí porque no se quiere morir, claramente. Pero aquí hay toda una serie de representaciones con respecto del fuego y la figura del infierno y que va a ser arrastrado hasta ese lugar donde solo hay llanto y rechinar de dientes, pero claro, ya tenemos la idea de que el muerto se va a cenar primero con él, entonces esto ya no nos parece tan extraño como en primera mano. Así que eso, así termina muerto don Juan, de la mano de don Gonzalo de Ulloa, eh, en, esta, en esta suerte de evento psicodélico en la obra de Tirso de Molina. Y al final, eh, Catalinón llega donde el rey, donde está toda la gente, y les cuenta lo que pasó con don Juan, de cómo murió por mano de un muerto, y con eso se acaba la vida de don Juan en este mundo burlando mujeres. Ya, esa es la obra de don Juan. Entonces, con lo que tenemos hasta ahora, vamos a decir que tenemos un prototipo de don Juan de comportamiento en la literatura, pero vamos a tratar de ver eh, cómo distinguir, cómo categorizar las particularidades que definían a este sujeto. Entonces, Pablo, en psicología está este asunto del síndrome de Don Juan.
Si pudiera explicarnos un poco, Si pudiese volver a la diapo anterior, por favor, sí, Eric, para poder... perdón, ya, esa misma. Porque es importante acá hacer esta diferenciación, como dices tú, por el tema de asentar al personaje y todo eso. Pero es interesante esto, porque existe este Don Juan humano, digámoslo así, que tiene un prototipo de comportamiento, un prototipo de actitud, que se pudiese encontrar el día de hoy incluso en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y también existe este Don Juan, que es el mito, la creación literaria, de la cual ha estado hablando durante este rato, que en el fondo está sacado claramente de lo español, de la entraña de la típica vida española de esa época, ojo, que es de esa época. Entonces, es bueno hacer esa diferenciación del sujeto, de comillas, real con el personaje, ¿ya? Ahora sí, a la siguiente, porfa, Eric. Entonces, claro, hemos estado hablando igual de este síndrome de Don Juan, pero definámoslo como, vamos a registrar un poco, este hombre, comillas hombre, que padece esta adicción al proceso de la conquista. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque lleva, digamos, a cabo el acto sexual, pero este no pareciera ser lo más importante. ¿Ya? Lo más importante es la conquista. Entonces pudiéramos decir, entonces, ¿para qué llegar al sexo? ¿Para qué si alguien es adicto a la conquista, por qué no simplemente la conquista, le da un besito y se va? ¿Por qué? Porque el sexo es placentero, no principalmente como el acto de tener la relación sexual, sino qué placentero es para don Juan poder contarle a otros y validarse ante la sociedad que tuvo sexo con esta mujer. Entonces, al contarlo y al sentir esta envidia, admiración del resto, ahí sí que le genera placer, ahí sí que hay placer. El hacerlo, claro, yo creo que algo le debe gustar, pues si para qué no vamos a hacer los tontos. Pero el contárselo a los otros y el hacerlo ante la sociedad, eso sí es la búsqueda de ese placer, ¿ya? Entonces, dice aquí, el objetivo que tiene el hombre que padece de don Juanismo es una simple colección de la mujer, mujeres complicadas, digamos. Porque yo me acuerdo algo que leí, y también yo lo modifiqué un poquito, que decía que el don Juan es esclavo de la cantidad y de la dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que ojalá estar con hartas mujeres, poder contar que ha estado con muchas mujeres, pero no solo eso, es que sean difíciles de conseguir. Aquí voy con ello, que, a ver, por ejemplo, si conocemos a un don Juan o llevamos a un don, o su jefe, que si el jefe de don Juan lo lleva a su casa y este don Juan conoce a la esposa de su jefe y a la hija de su jefe, en vez de fijarse quizás en la hija por un tema de edad, porque está soltera y quizás quiere conocerlo, lo más probable es que don Juan no se fije en esa mujer y se fije en la esposa del jefe, porque es lo más difícil. Entonces, ¿qué mejor presa de cacería para este sujeto que tener a alguien que es tan complicado de conquistar y más encima conseguirlo? Entonces, ¿cómo se dice? El don Juan siempre va a ser esclavo de la cantidad y de la dificultad. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Tengo Entonces, una pregunta sí, cortita. Ya, lo que pasa es que quería saber si es que existe un síndrome de Don Juan, pero en versión mujer. esa es la pregunta esa es la pregunta que yo sabía que iba a llegar, más o menos, pero no sé si te parece que la comentemos al final, Ya, porque es muy, porque muy interesante y sí lo vamos a abarcar si es que el profesor lo permite, por supuesto. bueno, ¿Ya? muchas Pero gracias. dejémoslo para el final, Agustina, muy buena pregunta, ¿ya? Pero bien, entonces, ojo con esto, porque ahí vamos a poder quizá ir respondiendo un poquito de la pregunta. ¿Cómo es la personalidad del don Juan? Más o menos ya podemos darnos unas luces de cómo es, pero vamos viéndolo. Puede ser vanidoso, orgullosos y narcisista, como ya hemos dicho. Busca la aprobación de los demás mediante esta exhibición, como les que les contaba, de los logros. Obviamente le gusta que los adulen y sentir la envidia del resto. O sea, ¿qué persona más enferma que esa? No sé. En cuanto a los rasgos de personalidad, don Juan cuenta con esta identidad madura que ya hemos estado comentando, y es por eso que intenta igual subrayar esta masculinidad, conquistando a un gran número de mujeres, debido a esta inmadurez igual. Son voraces en este enamoramiento, es muy probable que lo logren si se lo proponen, y juegan con los sentimientos, está claro, juegan con el amor, principalmente.
porque el amor generalmente es un anzuelo inequívoco, o sea, es muy probable que lo consigan a través de esta promesa del amor. Eh, pero él lo concibe como algo pasajero y vive en esta competencia y prueba permanente del amor. O sea, a lo que voy, que psicológicamente todos los humanos llegamos a un momento de nuestra vida en que el amor pareciera asentarse un poco, detenemos esta como búsqueda y como que pareciera que queremos calmarnos un poco. Quizá se encuentra el amor y eventualmente quizá en el tiempo se termine, pero si llega un momento en el que se asienta, aquí este sujeto no, vive siempre en esta competencia permanente del poder conquistar, cómo lo hago, a quién engaño, cómo miento, está en esta búsqueda, no está satisfecho con tener a una persona a su lado, ¿ya? Y son personas, por supuesto, como ya habíamos dicho, personas muy inmaduras que hacen esta conquista, que cuando hacen la conquista ya listo, pierde el valor automáticamente, o pierde el interés definitivamente que él tenía. Y porque en el fondo, cuando se habla de este objetizar, en el fondo él ve a las personas como una posesión momentánea, pero no como una relación entre dos. Entonces, se transgrede totalmente. Y bueno, ya creo que hay una fotografía más o menos clara del personaje de Don Juan, pero aquí podemos ver estos tres, claro que son como características de él, pero también es como un modo de operar, que es esta seducción, ¿cierto? Seduce, encanta, engaña lo que más pueda y huye. Huye definitivamente cuando ya se conquista. Y bueno, aquí esto es bien breve y voy a ser bien textual porque está bien acertado esto, que es como si la masculinidad requiere afirmarse en otro o en el hombre mismo. Esta especialista argentina de esta asociación Persona Adicta a Personas, lo dicen, hablan de como esta validación interna que necesita la persona, pero también la externa convierte a Don Juan en un sujeto completamente infeliz, crónicamente casi. Entonces, en comillas, dicen que es una personalidad débil, que necesita de la admiración de los demás y carece de esta estabilidad, termina sufriendo las consecuencias de sí mismo, como sabemos que, por ejemplo, le pasó a este Don Juan, o sea, finalmente sufrió las consecuencias de una u otra manera de lo que hizo, y todo por esta infelicidad y búsqueda de la validación en otros. Claro. Así que eso. Bueno, sí. Gracias, Pablo, por complementar. Ahora, lo que nos gustaría es si tú pudieras, voy a de nuevo compartir. Tenemos un video, pero la verdad es que no sé si se va a escuchar bien. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Eh, a ver. Ya. ¿Se ve la portada del video? Sí, sí se ve. Ya. Vale. Ya. A ver. ¿Se ¿No se logra? escucha? Sí. Ya, no se escucha. A ver, ¿y si lo... no, ¿se está Creo que compartiendo? creo que cuando le pones compartir pantalla tenés que activar unas cositas abajo que dicen compartir audio del equipo, una cosa así. ¿Sí? Y cuando aprietas el compartir pantalla y se te abren todas las pantallas, abajo aparecen como unos cositos para activar el audio, para poder compartir el audio. A ver. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Y si no se puede, yo después les voy a mandar el link para que lo vean. Ahora sí. ¿Ah, sí? ¿Será por eso que envió el mail tu polola? Pero te digo algo, Leonardo. Al parecer, entraste tanto en confianza que estás hablando más de la cuenta. ¿Cómo? ¿Pololeaste con la foto o fueron las danzas con las famolas, las fotos oficiales? Oficiales. Ah, te anduvo con la foto como tiempo. Porque cuánto mira la vida, porque está un... Ya, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Se está escuchando? ¿No se está escuchando?
Sí, ahí respondieron. Un gil. A mí me pasa que siento que hay que hacer como una crítica, que por lo menos me ha pasado durante toda la presentación, que es como, ya, nosotros creemos a lo mejor que puede ser un estúpido, un gil, y nos puede dar rabia, pero tenemos que pensar que al final muchas personas, y más por ejemplo en la época del libro, es un matador también, un hijo de tigre, un bien ahí, 4 a la vez, todas oficiales, la hiciste. Entonces como que igual hay que tener ese tipo de cosas en mente. Claro, la Más que lectura, decir como está enfermo, es como está actuando como la sociedad la, quiere que actúe. la lectura contextual, bien Agustina, la lectura en el contexto. Sin embargo, el asunto de este video es que podamos ir viendo cómo los patrones de comportamiento se han seguido repitiendo desde el siglo XVII, en el caso de la obra que nos ocupaba, y posiblemente desde mucho, mucho, mucho antes. De hecho, aquí en este video, que son extractos del video original, el tipo responde de la misma manera que lo va a hacer Don Juan en la obra. Por ejemplo, a ver, miremos esta secuencia. De una, sí, dale. De verdad. No te quedas atrás. Eso fue lo que me interesaba. O sea, qué vergüenza, Dios. Entonces eres muy inteligente, ¿no? Sí, sí, soy garacho. ¿Cómo? A ver, primero, te he podido un artista. Mi baracho. Mi baracho no es porque no se ha dado cuenta que tengo que tener mano al fuego. Jura que la está haciendo, pero así como. Hablamos de usted. Oh, qué guapa la chiquilla, se pasa. Bonita, ¿no? Mi amiguita. Le da la partida del padre Bolívar. Claro. ¿Ya? Más rica. Pero rica con. También. ¿Se dan cuenta? Va a seguir operando la misma. Aquí le está diciendo que él gana como 2,5 millones de pesos. Claro, ¿se dan cuenta? Se está. La cu- Ya, por la verdad, pues ya mira, porque si no yo creí en la vive con su papá. Todavía no tenés estudio. Mira, mira. Ya, esta parte es Don Juan Tenorio. ¿Recuerdan la parte donde se le dice que hay que avisarle a las mujeres que hay unos individuos que anda por los pueblos y todo lo demás, que le dicen Don Juan Tenorio, lo que se le llama así? Miren, escuchen esta parte. No por nada, soy. No, es que de repente. Conocida entonces. No, es que a mí mi amigo, para joder, me dicen el cachero Leo. Me está dando. ¿Qué imagen va a quedar aquí en Bolivia? Ya, se dan cuenta, sigue operando el mismo asunto. El cachero Leo, po, le dicen. Oye, Pablo, bueno, ahí el asunto era demostrar cómo el comportamiento o el patrón se sigue repitiendo. Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Se repite, me miente. Más encima hay como que se pone su nombre de superhéroe. Claro. Y habla del poder adquisitivo. Miren, en Don Juan Tenorio era el título nobiliario, o sea, ser caballero, cómo el rey va a solucionar el problema haciendo un nombramiento de Don Juan. Aquí opera la misma lógica, pero en la cuestión material.
tiene departamento, gana 2,5 millones mensuales, vive solo, carretea, le dicen el legendario Leo. Es una Un leyenda. cachero Leo, ¿cómo? Pero ya. Es una leyenda. Él se autodenomina una leyenda. O sea, si tú te fijas en el tiempo actual, por ejemplo, a un futbolista exitoso, es una leyenda. No sé, por Ronaldo, la leyenda. Todos son leyendas. Entonces él utiliza este concepto como el superhéroe. Pues, el cachero Leo es una leyenda. Absolutamente. Oye, bueno, ya estamos en la hora. No sé si alguien quiere hacer alguna Me pregunta. gustaría responderle a chuta, Agustina. Agustina, ¿sí? Es súper interesante lo que preguntó, si pudiese existir una Doña Juana, por ponerle un nombre, una mujer que sea una Don Juan. Y en el tiempo actual, como tú misma mencionaste, claro, esta obra fue de los 1600, donde el hombre conquistaba, el hombre era el conquistador. ¿Cómo una mujer iba a ser conquistadora? No, pues una mujer era coqueta, la mujer coqueteaba, no conquistaba, el hombre conquistaba, ¿cierto? Pero en el tiempo actual las cosas, por supuesto, han cambiado, han pasado uno que otro añito, bastante. Entonces, el tiempo de hoy, por supuesto que una mujer pudiese ser una Don Juan, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, puede darse, sin duda. En el tiempo actual, sin duda, pudiese encontrarse este perfil de persona que en el fondo busca satisfacerse desde la envidia del resto y a través de las conquistas. Así que sí, sí, sin duda, Agustina, pudiese existir de cualquier género en el tiempo actual un Don Juan o Doña Juana, como se le quiera llamar. Así que Gracias eso. por la respuesta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Hacer un comentario, no le gustó, no nos funcionó, no funcionó medianamente, funcionó bien, para saber si la idea puede replicarse. Con respecto a lo que decía el profe, también pasaba que en esa época la mujer tampoco se veía como alguien que tenía deseo sexual también, po. Como Claro. que el hombre ahí, el que tiene todas estas ganas de, ay, no sé cómo decirlo, tirar, pero las mujeres no, po. Claro, claro, estaba permitido. Entonces, sí, responde a la época el fenómeno también. Pues si quizá hubiese iniciado el día de hoy el concepto de Don Juan, quizá ni siquiera se llamaría Don Juan. ¿Sí? Tendría un nombre más, no enfocado en un hombre, digámoslo así. Así que súper interesante ese punto. ¿Alguien más que quiera dar un comentario? Si no, para que Of nos course. vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Michelle. Claro, o sea, hay asociaciones que son más bien contemporáneas. De hecho, por lo mismo, bueno, como tú mencionabas en tu trabajo, Michelle, también aparece un poco la figura del Don Juan en múltiples producciones culturales actuales, en películas y series. Recuerdo que hablaste de la serie Lucifer, otra, Ah, claro. mencionaste otra película, que creo que tú también me la mencionaste, Pablo, pero ya no lo recuerdo. La de Johnny Depp. Creo que era esa, sí, creo que era esa. Sugiero esa película y sugiero la banda sonora, que es muy buena. ¿Cómo se llamaba esa película? Don Juan de Marco, de Johnny Depp. No, Es que lo que pasa es que es bien interesante esa película porque habla como si Don Juan se trasladara a través del tiempo y un psiquiatra lo atiende porque es contemporáneo, pero él dice que es Don Juan de aquella época y cuenta la historia. Entonces es súper interesante, es súper bueno, interesante. cuando haya tiempo, cuando entregue esos avances a Deudado la veré. Bueno, voy a parar aquí la grabación. No sin antes, Pablo, por supuesto, agradecerte. Gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros esta mañana. Eh, espero que realmente haya sido provechosa para la gente que se conectó. Va a quedar grabado, seguramente alguien después la revisará ahí en la plataforma del Zoom. Así que eso, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu lucidez para hablar desde la psicología, un tema que nosotros iniciamos desde la literatura. Así que eso, muchas gracias por haber Gracias, aceptado la invitación. gracias por la invitación y gracias por la atención y las preguntas y todo. Así que muchas gracias.